Vayamos avanzando, ahora vamos a meternos en otro tema, nos metemos con el tema dengue y COVID, por eso está la doctora Claudia Rodríguez, directora de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Doctora Rodríguez, ¿cómo le va? Buen día. Walter Ayala y acá mi compañera Marina Carabajal la saludamos. ¿Cómo le va? Hola Marina, hola Walter, buen día al equipo, buen día a la audiencia. Buen día. Bueno, ¿cómo están los casos de COVID? Para arrancar primero con eso, después seguimos con el tema dengue, que sabemos que ahí sí hubo algún cambio. Bueno, con COVID, sí, tal cual como vos decís, Walter, con COVID no tuvimos prácticamente modificaciones con respecto a la semana anterior. Tenemos muy poca cantidad de casos positivos, la circulación del virus evidentemente es muy baja, pero lo cual hace que no nos relajemos, ¿sí? Si bien es baja, estamos entrando, hoy amanecimos con la temperatura bastante baja para lo que nos acostamos anoche por lo menos, o lo que fue el día de ayer. Entonces estos cambios, estamos en la época de temperaturas más bajas y comienzan a aparecer todas las infecciones respiratorias. Y COVID es una de ellas, así que tenemos que estar atentos y seguir cuidándonos, ¿no? Ya sea con las medidas preventivas para evitar que el virus se transmita masivamente en la población y por otro lado para evitar las complicaciones tener la dosis de vacuna que nos corresponde en el año, ¿no? Eso sería con respecto a COVID. Con respecto a dengue, sí, como dijiste, tuvimos un cambio, una variación importante con respecto a la semana anterior. Aumentaron la cantidad de casos en un número considerable, que es lo que yo decía, estábamos en la época donde habitualmente, históricamente, se dan los picos de positividad de dengue. Primero porque estamos en la época donde abundan las lluvias o esos aguaceros, entonces todas las semanas tenemos lluvia y eso hace que si nosotros no tenemos nuestro patio limpio, esa agua de lluvia se acumule en aquellos recipientes que tengan el patio, que están destapados o que no tienen tapa o que no tuve la precaución de tirarlos o de ponerlos boca abajo o de ponerlos bajo techo, y al llenarse con agua, si tienen huevos de la mosquita pegadas en la pared, comienza el ciclo, ¿no? Y eso justamente es lo que ocurre en esta época, donde aumentan las precipitaciones, y acordate que hace más o menos 10 días que tuvimos lluvia prácticamente todas las semanas, entonces ahora estamos viendo los efectos, ¿no? Así que bueno, con más razón hay que ponerse las pilas, digamos, sí, como ciudadano, como dueños de casa, mantener nuestros patios limpios porque estamos con el enemigo en nuestra casa. Claro, totalmente. Doctora Marina Carabajal los saluda. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Marina, buen día, buen día. Dijiste recién algo que obviamente nos pone en alerta. Un aumento considerable en los números de personas infectadas con dengue comparándolo con la semana anterior. ¿De cuántas personas estamos hablando? Tuvimos 61 casos positivos en la semana que terminó el sábado en toda la provincia, ¿sí? Varias localidades, obviamente Formosa capital, aumentó considerablemente en Formosa capital la cantidad de casos positivos, principalmente en los barrios del circuito 5, ¿sí? Y de todos ellos, el que se lleva la delantera, como ya nos pasó también el año pasado, es el barrio Simón Bolívar. El barrio Simón Bolívar es donde se lleva el primer premio, cantidad de casos positivos en lo que va del año, y la semana anterior comparte el podio con otros, ¿sí? Pero bueno, históricamente es el que más casos tiene, ¿no? Es el que más dolor de cabeza nos da también. Qué bárbaro, ¿no? Es como que nos falta todavía un sacudón como para poder tomar conciencia sobre la importancia de tener el patio limpio y de no dejar reservorios así a cielo abierto. Tal cual, porque yo no soy de dar, o sea, de tirar así palos, digamos, retando, entre comillas, a la Claro, gente, pero ¿no? tenemos que tomar conciencia, es responsabilidad de todos. Sí. En este caso sí, porque, a ver, no digo que todos los del barrio Simón Bolívar no tengan su patio limpio, no, hay gente que es responsable, hay gente que cuida, que se cuida y que cuida a la población, ¿no? Pero es el barrio que nos da dolor de cabeza porque es un barrio que se trabaja muchísimo, todos los barrios, principalmente del circuito 5, se trabaja muchísimo, porque hay mucha población ahí en ese circuito, ¿no? Entonces, hay una base continua, nosotros decimos una base permanente, sí, es una cantidad de brigadistas, de brigadas sanitarias,
que trabajan sola y exclusivamente en el barrio, en los barrios del Circuito 5. Y bueno, y el Simón Bolívar es uno, el Simón Bolívar, el Antenor Gauna, el República Argentina, son barrios que históricamente siempre tuvieron muchos casos positivos. El Juan Domingo Perón, el Eva Perón, pero el Simón Bolívar ya hace 2 años que se pasa y se vuelve, porque eso hay que darle un tiempo, ¿no? Que haga el ciclo y que vuelvan a crecer mosquitos. 10, 15 días después se vuelve a pasar y se vuelve a sacar una gran cantidad de basura. Los brigadistas mandan las fotos, ¿no? Como diciendo, mire cómo está el barrio, y hace 10 días que estuvimos acá y se sacan camiones de basura. O sea, el descacharrizado realmente se lo hace y a los 10, 15 días de vuelta. Por eso digo que nos da dolor de cabeza el barrio, el Simón Bolívar. Bueno, entonces, tenemos que aprender. La quiero llevar a algo extraprovincial, porque nos conmocionó la semana pasada enterarnos que una joven de 25 años falleció en Santa Fe como consecuencia del dengue, pero lo llamativo es que ella no tenía comorbilidades. Bueno, a ver, el dengue es una enfermedad que en el 90% de los casos se autolimita. Se autolimita porque no hay un antiviral específico para el dengue. Entonces, uno lo que hace es tratar cada uno de los síntomas que va apareciendo. Pero, si bien tiene una alta tasa de recuperación, hay un 10% que va a ir a una complicación, a un dengue grave, y de ese 10%, un 5 aproximadamente, un 5% va a fallecer, ¿sí? Entonces, si vos eso lo pones en números, Marina, sí. Si vos eso lo pones en número, vamos a poner para hacer cuentas rápidas, sí, fáciles. Si yo tengo 100 personas infectadas, 10 van a complicarse y 5 tienen la probabilidad de fallecer. Claro. ¿Sí? O sea, es una cuenta fácil. Entonces, me dijiste que era en Santa Fe. Claro, sí, ¿No? sí. Bueno, la provincia de Santa Fe en este momento está con una importante cantidad de casos positivos, ¿sí? Las provincias del centro, las provincias del NOA, pero principalmente las del centro, como Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Capital Federal. Son provincias que tienen su historia con el dengue, pero no hace muchos años, como nosotros que venimos desde el año 97, y la mayoría de las provincias del NEA. Entonces, está con una importante cantidad de casos. La probabilidad que un dengue clásico que se infecta por primera vez tenga la probabilidad de morir, y existe, con estos números que yo te conté, existen, hay un 5%. A eso le tenés que sumar, yo no sé cómo será la idiosincrasia de la población santafesina, pero si encima que vos tenés un porcentaje que es bajo, que se puede complicar y que puede... Pero si la persona consulta tarde el sistema de salud, claro, cuando llega y está dentro de ese porcentaje que se puede complicar, y se juntaron el hambre con las ganas de comer. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, hay muchos factores. A lo mejor no sabe que tenía, se suponía que no tenía factores de riesgo, pero es una persona que se estudiaba, se hacía controles, porque a lo mejor tenía alguna enfermedad de base y no lo sabía. ¿Sí? También puede pasar, ¿sí? Fíjate que nosotros tuvimos en el año 2023 5 fallecidos por dengue, de los cuales uno era una niña de Clorinda. Estamos hablando de una niña. Entonces, el dengue hay un 90% que se va a curar, pero hay un 10% que se puede complicar y que puede llevar a la muerte, sí. Entonces, eso tenemos que tener presente. Por eso es que uno insiste tanto en sacar el enemigo de la casa. Claro. Sacar el enemigo de la casa, porque te puede pasar. Vos, a lo mejor, vos la pasaste bien, pero Walter la pasó re mal. Entonces, cada uno va a responder de una manera de acuerdo a las defensas como tenga. ¿Sí? Y a lo mejor yo tengo alguna enfermedad de base que no la estoy sabiendo y me va a complicar el cuadro. Entonces, eso de no es nada, el dengue se cura, el dengue no pasa nada. Toma no dimensiona realmente lo que es el dengue. Exacto. Y por otro lado, nuestra historia con el dengue, por eso también lo decía, viene de hace muchos años, entonces la enfermedad se naturaliza, se pierde la percepción del riesgo. Aparte del dengue, cuando recién surgió, doctora, yo recuerdo, viviendo en Paraguay, yo me acuerdo la cantidad de personas que fallecieron a causa del dengue, y estamos hablando del dengue tipo 1, creo que es el clásico.
A ver, todos los dengues tienen la probabilidad de complicarse y de llevar a la muerte, todos. Y si es aunque sea la primoinfección, es decir, aunque sea la primera vez que te infectas con el dengue. Hay algunos serotipos de esos 4 que tienen, una sintomatología más agresiva, ¿sí? Entonces es más fácil que el cuadro se complique. Claro. El dengue tipo 2 es el que habitualmente tiene más síntomas de sangrado, ¿sí? Entonces, si vos te dejás estar y llegás al 3er, 4º, 5º día, cuando ya se te terminó tu farmacia casera tanto del blister como de la casera de yuyos, y estás cursando con un dengue tipo 2, y la complicación es más fácil que ocurra, y es más fácil que te lleve a la muerte, ¿sí? Por eso hay que ocuparse de esta enfermedad y no naturalizarlo, y ocuparse de que tu patio esté limpio. Igual te puede pasar, por supuesto, porque nadie está exento, no existe el riesgo cero. Sí. Pero vas a disminuir notablemente que eso la es justamente para lo que se trabaja, ¿no? Tengo 2 preguntas de nuestros oyentes acá en redes sociales, doctora, que están siguiendo la entrevista. Dice, el tema de la picadura de distintos serotipos, ¿es real la peligrosidad o es un mito? Y dice si es cierto también que el dengue baja las defensas del organismo. No es un mito a la primera pregunta que hace. Se sabe que, por eso yo recalcaba ahora, en esta charla que estamos teniendo, cuando te infectas por primera vez, ¿sí? La probabilidad es de un 10% de que se complique y que muera. Cuando vos te reinfectás con un serotipo diferente al que te infectaste la vez anterior, la probabilidad cambia muchísimo, ¿sí? La probabilidad de que ese cuadro se complique es muchísimo más elevada. Entonces, también es importante que te cuides por ese motivo. Nosotros en la provincia, en toda la historia que tenemos, han circulado los 4 serotipos en la provincia, ¿sí? Ya ha circulado el serotipo 3, ya ha circulado el serotipo 4 en años anteriores, en mucha menor población, ¿no? Eso también es bueno porque tenemos personas que están infectadas ya anteriormente con el serotipo 3 y con el serotipo 4, y si ahora se reinfectan, la probabilidad es mayor. Claro. Lo que está circulando en la provincia es mayoritariamente el 2 seguido del 1. Entonces, esa cantidad de gente que está infectada con el serotipo 3 y 4 es mucho más baja porque los brotes eran mucho menores en esa época, cuando circularon estos virus. Entonces, eso es una ventaja. Pero no quita que te vayas a complicar, ¿sí? Claro. Entonces, aunque vos tengas una primoinfección, el dengue puede ser mortal. Y si vos tenés una reinfección con un serotipo diferente al primero, la probabilidad es mayor aún. Ahora, si vos te reinfectás con el mismo serotipo, es como que tenés una vacuna, digamos, ¿sí? Natural. Vos ya tenés las defensas contra ese serotipo. Obviamente que va a haber una reacción, tu cuerpo va a defenderte y seguramente la vas a pasar un poquito mejor porque vas a tener síntomas a lo mejor más leves o síntomas en menor tiempo, ¿sí? Claro. Van a resolverse más fácilmente. La probabilidad de complicarse es menor, no quiere decir que no vaya a ocurrir, En biología nada es exacto, claro. Pero la probabilidad es menor. Y la otra pregunta era... si nos bajan las defensas. Sí, como cualquier enfermedad. Es decir, cuando uno se infecta y se enferma, es porque tenés las defensas bajas, justamente. Entonces, cuando vos estás en pleno dengue, en plena gripe, en pleno COVID, tu sistema de defensa está a full dando batalla, entonces te va a defender, pero está todo el ejército puesto en esa enfermedad, no te descuides con las otras. Claro, totalmente. Bien, doctora, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga buen día, hasta luego. Igual.